Estar acá con ustedes. Estamos en Juan capítulo 4 y quisiera leer la segunda parte hablando de la mujer samaritana y Jesús. Ya leímos la primera parte, así que vamos a terminar leyendo del versículo 20 a 30. Dice: nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó: ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Que Dios bendiga su palabra. Siempre es un placer estar acá con ustedes. Vine hace 2 años con mi esposa para visitar a mi querido cuñado Pedro Soto, ¿verdad? Y siempre es un placer estar acá con ustedes. Ahora, para entender esta historia, primero tienen que entender la relación entre los judíos y los samaritanos, ¿cierto? Los judíos y los samaritanos no se llevaban muy bien. Ahora, el texto dice en versículo 4 que Jesús tenía que pasar por Samaria, pero técnicamente eso no es correcto. Ahora, se puede ver el mapa, que la ruta más corta de ir de Judea a Galilea es pasar por Samaria, pero no tenían que pasar por Samaria. De hecho, hay evidencia de algunos judíos que darían una gran vuelta alrededor de Samaria para no pasar por Samaria, porque los judíos y los samaritanos se odiaban. No se llevaban muy bien. De hecho, era como la relación entre, digamos, los hinchas de Boca y los hinchas de Corinthians, digamos. Se odiaban. Y hay evidencia de eso en el texto. De hecho, el autor del Evangelio de Juan dice en versículo 9: pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió. Y de hecho hay otra clave en el Evangelio de Juan, que es la única referencia a los samaritanos afuera del capítulo 4. Está en capítulo 8. Vamos a Juan, capítulo 8. Y en capítulo 8, Jesús entra en un debate con algunos judíos. Y los judíos se enojan y empiezan a insultar a Jesús. Y como en todas las culturas, cuando uno está muy molesto con otra persona, ¿qué hace? Insulta a la mamá, ¿verdad? Así que los judíos dijeron a Jesús: nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, ¿verdad? Bueno, un poco pesado. La implicación clara es que Jesús nació de una mujer con una mala reputación, digamos.
Pero más adelante, en versículo 48, los judíos dicen, no tenemos razón a decir que eres un samaritano y que estás endemoniado. Ahora bien, se puede notar acá, este versículo es clave, porque muestra la relación entre los judíos y los samaritanos. Los judíos usaban hasta el nombre samaritano para insultar a alguien. Como insultar a la mamá de otra persona. O como decir que la persona está loca. Si querían insultar a alguien, le decían samaritano. ¿Verdad? Y por eso la mujer estaba muy sorprendida durante esta conversación con Jesús. Ahora, explica muy bien la actitud de ella. Y quisiera hacer algunas observaciones del texto en este momento. Ahora bien, he dicho, los judíos y los samaritanos no se confiaban, así que Jesús estaba muy cansado por el viaje, viene al mediodía al pozo de Jacob, se sienta, sus discípulos se van a la ciudad, ¿verdad? Y viene una mujer al mediodía, se sienta al lado de Jesús, y Jesús le dice una pregunta. O mejor dicho, le dice una declaración. Le dice, dame un poco de agua. Ahora, me imagino que la mujer samaritana estaba muy sorprendida pensando, ¿y por qué este hombre judío me está hablando? Porque primero, Jesús era judío, ¿cierto? Segundo, era hombre. Y para un hombre hablar con una mujer samaritana era completamente contra las reglas de la cultura de aquella época. Déjenme ver si puedo darles un ejemplo. Una vez yo estaba viviendo en Centroamérica, en El Salvador, y mis padres estaban en camino a visitarme, así que yo iba en camino al aeropuerto a recogerlos. Estaba muy apurado y tenía que ir al baño. Así que estacioné el auto y fui al baño y estaba lavando las manos y vi a una mujer en el baño. Y pensé, qué raro, la mujer en el baño de hombre, pero en El Salvador hacen muchas cosas raras, así que... Y luego entró otra mujer. Y me di cuenta que yo había entrado al baño de las mujeres. Y las dos mujeres tenían una cara de sorpresa, mirándome como, qué tonto, que ni siquiera saben la diferencia entre baño de mujeres y baño de hombres. Así que cuando leo este pasaje, y veo la reacción de la mujer samaritana, pienso en esas dos mujeres, porque estaban con una cara sorprendida, ¿verdad? Jesús dice, dame un poco de agua. Y miren la respuesta de la mujer. ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Y Jesús dice, si supieras lo que Dios puede dar, y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Y la mujer dice, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebían él, sus hijos y su ganado? Ahora, yo creo que todos los hombres casados tenemos algo en común. Es el tono de la esposa, ¿verdad? Cuando mi querida esposa me dice, Ryan, ¿no sacaste la basura? ¿Se puede escuchar el tono? Señor, ni siquiera tiene con qué sacar
Elías. Bueno, creo que la mujer le estaba diciendo, ¿quién eres tú y qué estás haciendo? Y Jesús le dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, esa agua que se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Ahora, cuando leemos la Biblia, tenemos que interpretar, ¿cierto? Ahora, esta es mi interpretación. Creo que la mujer le contesta en una manera llena de ironía, sarcástica. Le dice, bueno, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Es mi interpretación, no sé si es correcta, pero por lo menos sabemos que ella no entendía de lo que Jesús estaba hablando, ¿verdad? Ella pensó que él estaba hablando de agua física, pero Jesús estaba hablando de agua espiritual. Y creo, a mi criterio, hay dos momentos claves en esta historia. Y este es el primer momento. Claro. Jesús le dice, ve y llama a tu esposo. Y luego acá, le dijo Jesús. Ahora, Jesús sabía exactamente quién ella era. Y él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero la mujer intentó salir de esta pequeña trampa, ¿verdad? Ella dijo, no tengo esposo. Y Jesús, muy bien dicho, mujer, la verdad es que has tenido 5 y el tipo con quien estás ahora ni siquiera es tu esposo. Y se puede notar la tensión en el texto. Está saltando de la página de esta situación más incómoda, ¿verdad? Y me imagino que la mujer está pensando, ¿quién es ese hombre? Y después me imagino que un largo silencio entre el versículo 18 y el versículo 19, la mujer le dice, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Tenía que ser profeta porque ¿quién me conocía sin me conocer? Ahora, la siguiente historia es verdadera y creo que se van a dar cuenta que pasó hace muchos años. Porque yo estaba en la peluquería. Yo estaba cortando el pelo hace muchos años. Y un amigo mío estaba conmigo, de la misma congregación. Y me contó una historia muy chistosa. Es que su hijo recién había descubierto a las muchachas, ¿verdad? Y creo que para un papá, para los padres, quizás es una fase difícil, ¿verdad? Y me dijo algo muy chistoso. Me dijo, mira, te voy a decir una cosa. Es una cosa muy asustadora cuando las muchachas empiezan a llamar a los muchachos. Es que una chica había llamado a la casa preguntando por su hijo y se asustó el papá. Y me dijo algo, es que cuando yo era adolescente nosotros teníamos nombres para esta clase de mujer de otra época. Ahora, fíjense bien, nada ha cambiado, porque en aquella época
tenían nombres para esta clase de mujer. Imagínate, había fracasado en su vida, se había casado 5 veces y estaba con otro hombre en la casa. Tenía nombre para esta clase de mujer en aquella época. Y Jesús la pilló y le dijo: has contestado muy bien que no tienes esposo. La mujer le dice: era profeta. Ahora hemos llegado al segundo momento clave de la historia, porque creo que ahora la mujer sabe que Jesús es alguien diferente, alguien importante, profeta, ¿verdad? Pero ella no sabe realmente quién él es todavía. Así que ellos entran en una conversación teológica. Están hablando del Mesías y todo eso, y de Jerusalén. Así que la mujer le dice: sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Y la respuesta de Jesús es muy interesante, porque el texto, no sé cómo lo traducen en sus Biblias. En mi versión que leí dice: soy yo. Pero eso técnicamente es incorrecto, porque lo que el texto dice es que yo soy. Yo soy el que habla contigo, le dijo Jesús. Ahora, soy profesor y me encanta dar pruebas a mis alumnos, ¿cierto? Así que no se preocupen, soy profesor de matemática y no le voy a dar una prueba de matemática en esta mañana, pero le voy a dar una pequeña prueba. ¿Se acuerda de la zarza ardiente? Éxodo capítulo 3. Dios habla con Moisés. Y dice: yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tiene que decirles a los israelitas, porque Moisés le había hecho una pregunta a Dios: ¿qué le voy a decir? ¿Quién me envió? Y Dios le dice: yo soy, me ha enviado a ustedes. Así que el lenguaje acá es importante, porque cuando Jesús le dice: yo soy el que habla contigo, creo que es una referencia que cualquier judío o samaritano entendería perfectamente. Ahora creo que la mujer empieza a darse cuenta que Jesús podría ser el yo soy, el Mesías, el Cristo. Porque miren lo que hace. No sé si se fijaron, pero el texto dice, versículo 28, dice que la mujer dejó su cántaro y volvió al pueblo. Ahora, piénsalo bien. Le voy a dar un ejemplo parecido. Yo salgo a tomar un cafecito, un tecito, voy al café, estoy trabajando con mi laptop, mi computador, ¿verdad? Empiezo a hablar con un hombre quizás muy interesante y luego salgo del café, llego a mi casa y empiezo a contarle a mi esposa que conocí a un hombre muy interesante y mi esposa me pregunta: ¿y no saliste con tu laptop, con tu computador? Ah, sí, lo dejé en el café. La mujer fue a sacar agua. Y creo que ella se emocionó tanto que después de hablar con Jesús, que dejó su cántaro y volvió al pueblo. Y me imagino que ella llegó a la casa y el novio le dijo: ¿y no fuiste a sacar agua? ¿Y qué pasó? Le cuento qué pasó. Habló cara
hizo dos cosas. Primero, dejó su cántaro, que me muestra que sus prioridades cambiaron. Y dos, le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? O sea, dejó su cántaro y empezó a hablar a sus conocidos y amigos que ella había conocido al Mesías. Ahora sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, decían los samaritanos, por causa de ella. Ahora, quisiera terminar con dos puntos. ¿Ya? ¿Qué podemos aprender de esta historia? Quisiera sugerir dos cosas y termino. Creo que primero, al leer esta historia, mi primera reacción es pensar, qué desastre la vida de esta mujer, ¿verdad? 5 veces y otro novio, pero qué desastre. Pero creo que eso es un error, porque somos iguales a ella. Y sí es cierto que no me he casado 5 veces, pero pensar que yo, con todas mis fallas, si yo pienso que soy mejor que esa mujer delante de un Dios santo, es un error, es una arrogancia fatal, porque somos iguales a ella. Pablo lo dijo así en el libro de Corintios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Y saben lo que está escrito justo antes de este versículo? Estudios, programas, todas estas cosas son cosas buenas, pero son secundarios a lo que es el evangelismo. Y les voy a definir el evangelismo. El evangelismo es lo que pasa cuando personas débiles, personas que han fracasado en su vida, se encuentran con Dios, se encuentran con el Hijo de Dios, y estas personas son transformadas y ahora tienen que compartir su experiencia. Y si Dios puede usar a una mujer así para que todo un pueblo de samaritanos lo conozca, pues puede hacer lo mismo a través de mi persona y de ustedes. ¿No es cierto? Porque somos iguales. Hemos sido lavados, justificados y santificados. Nuestras fallas ya no existen en Dios. Y ahora tengo que contarle a alguien esta experiencia, cómo Dios me ha salvado. Creo que hay una lección acá. Al encontrarse con Dios cara a cara, el evangelismo se trata de compartir esta experiencia con otra persona. La pregunta es, querido hermano, querida hermana, si estamos dispuestos a tomar este primer paso.
O sea, tiene coraje de compartir a otra persona lo que Dios ha hecho en su propia vida. Espero que sí. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que seamos una luz esta semana en un mundo a veces muy